Bienvenidos a Universo ES y vamos pasando el trago amargo del partido de la noche ayer, partido que nos deja más en el declive del fútbol salvadoreño, otra derrota más, pero más que todo descendemos a la Liga B. Probablemente ahí sí vamos a conseguir algunas victorias, lo digo sarcásticamente, pero bueno, es una pena lo que ha pasado y todo lo que ha ido pasando con el fútbol salvadoreño. He estado revisando varios medios de comunicación, periodistas, aficionados en general, y ya empiezan a buscar culpables, al chivo expiatorio, a quién le vamos a responsabilizar algo, y ya comienzan a señalar jugadores, a legionarios. Y el video del día de hoy trata un poquito de reflexionar en el sentido de, ahora sí, ¿a quién vamos a culpar? ¿Al anterior cuerpo técnico? Ya se fue. ¿Al nuevo cuerpo técnico? ¿A los jugadores, a los legionarios o los verdaderos actores responsables por años del fracaso del fútbol salvadoreño? En serio, ahora sí, van a hacer mea culpa y se van a hacer responsables de lo que está pasando. Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Antes de empezar, me sepan disculpar, estoy un poquito afónico, con gripe. El día de ayer estuvimos en el partido, entonces me afectó un poco más la garganta. Así que por eso me sepan disculpar si alguna palabra no se me entiende bien, si no se me escucha del todo bien, pues sepan que es por estas molestias gripales. Sin más, arrancamos. Como les decía, el día de ayer estuve revisando varios comentarios, también revisando la rueda de prensa de Rubén de la Barrera. Hay que comentar algo. Tanto cuando nosotros hablábamos, analizábamos de los partidos que tenía el anterior cuerpo técnico, Hugo Pérez, y yo puntualizaba y decía, en esto es responsable. Rubén de la Barrera también lo es en el partido del día de ayer. Es responsable de esa derrota, es responsable porque se dejaron varias licencias en aspectos defensivos. Es responsable porque tuvo el tiempo, yo sé que no tuvo el tiempo de trabajar la idea de juego, pero sí el tiempo de analizar al rival. Y un rival que te iba a atacar mucho por bandas, no entiendo por qué quiso poblar mucho el centro del campo. Pero poblar en el sentido con jugadores creativos, no poblarlo con jugadores de marca, porque solo Melvin Cartagena, entre comillas, era el único jugador de marca que teníamos. Por ahí aparecía Elvin Alvarado, aparecía Kevin Santamaría o el mismo Leo Mengíbar, que se iban incorporando hacia centros, o el mismo Mayer, que cambiaban de banda, se metían como interiores, como volantes, salían a los extremos tanto Elvin o Kevin Santamaría. Pero poblabas mucho la volante, pero con jugadores más de toque, más de creatividad, no tan físicos, sino de mucha marca. Y eso nos costó porque en el segundo 30, o sea, ni siquiera el minuto, ya Martinica tuvo una de gol, que tuvo que salir rápidamente a cortar fuera su área Mario González porque a las espaldas ya nos metieron un pelotazo. Entonces, si poblabas mucho el centro de campo, no entendería que ibas a manejar el balón. Y ya al segundo 30, ya Martinica tuvo uno. Al minuto 7, un fallo de Melvin Cartagena, que esa es otra cosa. Intentamos jugar con el portero salido para generar superioridad numérica, para atraer al rival y así generar superioridad numérica. Pero eso te digo, hay que ver el partido porque Martinica hacía pressing en alto cuando la tenían los centrales, pero cuando salíamos jugando desde el portero, Martinica no te hacía pressing en alto. Martinica te ponía solo un delantero y todo ese tiempo salía Mario González, tocaba con los centrales y solo el delantero se abastecía para ir a presionar y evitar tan clara la salida. Entonces no fue tan utilitario y tampoco fue tan utilitario poner demasiados volantes porque sí nos metían pelotazos. Martinica juega mucho por tema de bandas, entonces es responsabilidad del cuerpo técnico darse cuenta que, por ejemplo, Valladares y Walmer Martínez estuvieron muy expuestos, estuvieron mucho en el mano a mano, porque Kevin Santamaría, Elvin Alvarado, Leo Mengíbar, Mayer Gil son jugadores más de corte de ataque, incluso algunos tirando para media punta o delanteros. Esos jugadores no te iban a ayudar en el doble marcaje, no ibas a tener un doble lateral allí. Y es por donde más nos atacó y nos hizo daño. Por eso creo que es responsable, porque probablemente no midió bien el peligro que te iba a generar Martinica. Creo que desde el parado táctico, más allá de los nombres propios que puso en el campo de juego por las limitaciones en la convocatoria que tuvimos, se equivocó en la intención en ese sentido. Martinica el partido de ayer lo tomó de tú a tú. Con anteriores cuerpos técnicos, o al menos con el anterior, siempre te quedaba la sensación ante Martinica que le generaste 26 jugadas a gol, fuiste muy superior, o sea, prácticamente el 65%, 60 y pico de posesión, y a pesar de que se perdía, tenía la sensación de que se hizo todo mejor, pero no ganamos. Ante Costa Rica se empató 0-0, ante Panamá se empató 2-2, pero siempre había la sensación de que a pesar de que se perdía o se empataba, estuvimos cerca de la victoria. Ayer estuvimos más cerca de que nos golee Martinica que ser mucho más con volumen. Las formas son importantes. Ayer perdimos y perdimos feo, porque ni siquiera nos dio la sensación de que tuvimos para ganar o empatar el partido. Más bien
para perderlo por más goles de diferencia. Pero responsabilizo en ese sentido el cuerpo técnico. No es el culpable de todo lo que ha venido pasando en la selección. Tampoco es el anterior cuerpo técnico, ni este. Hay un punto que dice Rubén de la Barrera en las declaraciones. Damos ventajas defensivas. Eso puede ser parte de la condición física del jugador, pero también de la responsabilidad táctica del cuerpo técnico. Pero otro punto que topa son, no tuvimos presión arriba. La selecta nunca tiene pressing, porque no tenemos físico para hacer eso. Ayer Martinica nos hacía pressing en alto a nosotros. Pressing en mitad de campo, pressing en alto. Y se defendía bien en su campo de juego. Aparte de que Martinica cuando atacaba, nosotros queríamos salir rápido al contragolpe con Mayer o Bryan, Martinica se recomponía rápidamente. Eso no pasaba con la selecta, porque físicamente el jugador de El Salvador no tiene esa capacidad por poder regresar. Cuando Martinica contragolpeaba, sí contragolpeaba. Y llegaba en superioridad numérica, porque nuestros volantes no podían regresar, o nuestros extremos no podían regresar a cubrir a los de laterales. Martinica sí hacía eso. ¿A qué voy a enfocar acá? Ayer Trinidad y Tobago le ganó por la misma diferencia a Guatemala que nos ganó nosotros acá en casa, 3-2. Sí, Trinidad y Tobago está más cerca de clasificar a la siguiente instancia para Copa América y le venció a Guatemala. Yo no creo que van a despedir a Tena por ese resultado allá. Acá sí se lo despidió al profe Hugo Pérez. Dirán, bueno, es la acumulación de todo. Sí, se entiende también. Tena ha sacado, tiene el combustible de la Copa Oro. Pero igual perdió contra Trinidad y Tobago. ¿Y por qué perdió Guatemala contra Trinidad y Tobago? Porque estas selecciones del Caribe, estas selecciones de la isla, no son las selecciones de antes que las goleabas. No son selecciones que tenían ligas amateurs, ligas barriales, que pues los jugadores se dedicaban a otra cosa y entrenaban de vez en cuando y jugaban amateur y luego eran convocados con la selección. Estos jugadores de Trinidad y Tobago, de Jamaica, de Martinica, de Curazao, de Surinam, de todas estas selecciones, sí, son jugadores que de pronto están en la tercera, cuarta o segunda división de algún país de Francia, de los Países Bajos, de Inglaterra, etc. Pero su formación desde ya es mejor que la de la liga local. A pesar de que estén en tercera o cuarta división de Francia o de Inglaterra o de Países Bajos, para que se me entienda. El biotipo jugador es mejor que el nuestro. Físicamente son mejor que los nuestros. ¿Qué tenemos de diferencia? Talento. Pero si ese talento no lo igualamos con condiciones mínimas, físicas y tácticas, esas islas nos van a seguir superando con jugadores de tercera, cuarta y quinta división. Pero de Europa, claro. Con mejor formación, mejor biotipo y físicamente superiores a nosotros. Porque ayer la selección a veces parecía que los jugadores caminaban, sí. Y no era que no tenían ganas, era que no les daba las piernas ni el físico. Y de lo táctico fallamos, ahora complementado con las necesidades en otros campos que nos vemos superados por este tipo de islas, nos vamos a estancar de aquí en largo. Y ahí es que yo decía, ni el anterior cuerpo técnico pueden hacer nada, porque los que deberían hacer y mejorar se llama primera división junto al trabajo administrativo de la federación, porque eso también está peligrando. Hoy jugadores como Zabaleta, como Roldán, Amando Moreno, dijeron que estaba lesionado, ayer fue titular con su equipo, ayer justo cuando también jugaba la selección. Hay otros jugadores interesantes como Nathan Ordaz, como Isaac Alamayao, que probablemente los veamos mucho más lejos y tienen raíces salvadoreñas. Tena, en declaraciones ha dicho que la herramienta para poder subir el nivel de Guatemala es seguir buscando jugadores guatemaltecos con doble nacionalidad. Ayer los Méndez, los Rubio Rubín, este tipo de jugadores son los que le están dando ese nivel a Guatemala. Si viene Tena acá va a pasar lo mismo. Y si viene Tena acá, se va a enfocar en tratar de regresar a Zabaleta, en tratar de regresar a Roldán, porque sabe que son los jugadores que le van a dar el salto de calidad. Porque si bien Guatemala tiene una liga mejor que la nuestra, aún no le alcanza para competir a ese nivel internacional. Y ese técnico lo entiende. También el anterior de nosotros, Hugo Pérez, lo entendía. Este nuevo cuerpo técnico va a llegar el punto en que dijo, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar con lo que tengo, voy a ser recursivo. Pero va a llegar el punto en que también va a ir a tratar de convencer a sus jugadores legionarios porque se da cuenta de las limitaciones que tenemos y que a corto plazo no las vamos a poder solucionar. Mientras que la primera división, desde la formación, desde subir el nivel, desde mejorar los campos de juego, la infraestructura, las condiciones, la formación del jugador y la federación como administración, por portarse serios, técnico que el que venga va a encontrar los mismos problemas, las mismas limitaciones y por más corazón, por mucha más gana, por mucho más recursivo que en el comentario previo o en la entrevista previa lo digan, se va a encontrar con esos mismos problemas. ¿Qué dijo Rubén de la Barrera el día de ayer? Damos ventajas defensivas. Porque el jugador no tiene formación, porque le cuesta entender su posicionamiento, porque a partir de allí ni siquiera saber cómo se debe parar un lateral, cuándo tiene que ir, cómo debe marcar, cómo se debe perfilar, tratar de meterle una idea de juego posicional ya va a ser mucho más complicada porque ni siquiera entiende los elementos básicos de su posición. Y luego dice no tenemos presión arriba, porque no tenemos físico, porque no nos da. Físico no me refiero a que sea alto, condición física, para aguantar un partido y aguantar el recorrido y el ida y vuelta. No tenemos.
Son los mismos problemas. Y recalco, este no es el problema del fútbol salvadoreño, no es Rubén de la Barrera, no es Hugo Pérez, se llama Primera División y Federación en la parte administrativa. Si como aficionados le seguimos tomando el cuento, porque ya había un par de periodistas que dijeron Brian y Mayer, vayan a bañarse, no jodan más, no jodan más. Porque si se va Brian, si se va Mayer, en serio vamos a volar, va a venir Fito, va a venir Darwin Serén, va a venir Monterrosa. ¿Por qué creen que no los convocaron? Porque si los chicos que ayer jugaron les costó físicamente, a esos que he nombrado le vas a costar el triple. Si los que ayer tienen pulmones para jugarte 45, 50 minutos, los Darwin Serén, los Monterrosa solo tienen 30 minutos y se van a cansar. ¿Sí? Entonces, bueno, juguemos sin legionarios. Ya vimos que Roldán y Zabaleta sí te dan un diferencial. Tamacas, Amando Moreno. Juguemos sin legionarios. Porque vamos a apuntar más abajo todavía aún. Ahora sin más, yo me despido. Chao, chao.